Es un deleite tener la oportunidad de hablar con los hombres porque creo que los varones son la clave de lo que ocurre en el hogar. Y Dios ha colocado una responsabilidad por la familia directamente sobre los hombros de los maridos. Dios lo dice a través de Pablo en Efesios 6:4, donde leemos: padres, no exasperéis o no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y es la responsabilidad de los padres estar encargados de la corrección y la disciplina que ocurre dentro del hogar. Es su tarea no solamente disciplinar a sus hijos correctamente, sino también es tarea suya entrenar a su esposa y darle a ella una visión de corrección e instrucción que criará a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Así que me deleita la oportunidad de dirigirme con los varones en particular para ayudarnos a ver nuestra responsabilidad como varones en cuanto a la supervisión de nuestra familia. Ahora, quiero ver un principio bíblico con ustedes que se encuentra en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6 leemos acerca de la siembra y la cosecha. Y voy a empezar en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que existe un principio de siembra y cosecha inculcada en su creación. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, el hombre ciega lo que siembra. El pasaje no es solamente una exhortación en contra de burlarse de Dios, el pasaje es una declaración de la realidad. La realidad es que Dios no puede ser burlado. Nosotros siempre segaremos lo que sembramos. Incluso siempre estamos sembrando y siempre estamos cosechando. Lo que estemos cosechando hoy es lo que hemos sembrado en el pasado y lo que estamos sembrando hoy lo cosecharemos mañana. Y parte de nuestra tarea como padres es dar a nuestros hijos un entendimiento y comprensión de este principio de siembra y cosecha en la palabra de Dios. Ahora, nos confronta a veces la situación con hijos que requieren de corrección y dirección. Posiblemente esta mañana, o es por la mañana, y nuestros hijos se han levantado con el pie izquierdo, y están molestos y irritables, y no colabora. Ahora, ¿cómo vamos a responder ante este hijo? Podríamos responder ejercitando nuestra autoridad. Yo no quiero saber nada más de tus quejas. O pudiéramos responder quizá con culpabilidad. Sabes que mi vida está constituida de toda clase de desilusiones. ¿Qué te parecería si yo llorara cada vez que me siento mal? O quizá tratemos de manipularlo con amenazas. Que no se escuche una palabra más de queja, porque si no dejas de quejarte, entonces vas a ver. Lo que sea nuestra respuesta, estamos tratando de cambiar la conducta de este niño. Y yo quiero establecer un contraste para ustedes en esta mañana entre conductismo, tratar de controlar y manipular la conducta de nuestros hijos, sea por amenazas y advertencias o a través de promesas y recompensas. Quiero contrastar ese conductismo con lo que es ayudar a nuestros hijos a entender el principio de siembra y cosecha en la palabra de Dios. Porque el conductismo tiene estas características. El conductismo es externo, es manipulador, es temporal, no lleva ningún fruto que perdure y generalmente beneficia al padre más que al hijo. Y la corrección bíblica y la disciplina y la motivación bíblica que queremos usar con nuestros hijos tiene características diferentes. Más bien es interna, es honestamente orientado hacia las metas para el beneficio eterno del hijo y lleva fruto que permanece y desarrolla carácter en nuestros hijos con valores piadosos para toda una vida de utilidad en el reino de Dios. Ahora, la corrección bíblica reconoce
que los hijos tienen que vivir congruentemente con la ley de Dios, pero también entiende que el cambio del corazón es nuestra meta. Nuestra meta no es solamente controlar conducta. Nuestra meta es ver transformado el corazón de nuestros hijos, cambiando hijos que están tratando de agradarse a sí mismos en hijos que entienden la gloria de Dios y que están tratando de agradar a Dios. Así que queremos traer corrección y disciplina que esté orientada hacia esas metas espirituales a largo plazo, no solamente las metas inmediatas a corto plazo de lograr que nuestros hijos hagan lo que queremos que hagan. Así que tenemos un objetivo grande aquí. El objetivo es que Dios obre en los corazones de nuestros hijos para transformarlos internamente, en lugar de solamente controlar su conducta y conseguir que hagan lo que queremos que hagan en el momento. Ahora, con este objeto, necesitamos, o hay dos posibles métodos de disciplina que queremos usar. El primero es la disciplina formativa. Es formar a nuestros hijos. Es darles a nuestros hijos patrones de pensamiento bíblico que están arraigadas en la palabra de Dios. Ahora, la disciplina formativa es lo que debe de suceder en nuestros hogares todo el tiempo. Realmente es lo que estamos haciendo si somos obedientes a Deuteronomio capítulo 6. Porque Deuteronomio 6 dice, estas cosas estarán en tu corazón y los comunicarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al salir y al entrar. Durante toda la vida estás imprimiendo en tus hijos los caminos de Dios. Así que la disciplina formativa es dar a nuestros hijos patrones de pensamiento bíblico que están arraigados en la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer continuamente con nuestros hijos, porque la cultura en la que vivimos les está diciendo cómo deben pensar. Y nosotros necesitamos decirles cómo pensar de la palabra de Dios. Así que tenemos que darles esta instrucción formativa todo el tiempo. Ahora, 7 características de esa disciplina formativa. La primera característica es que la palabra de Dios se vuelve la medida de todo. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Es la palabra de Dios aquella en la cual descansamos. Si pasan conmigo a Deuteronomio capítulo 32, en este pasaje subraya la importancia de la palabra de Dios y el hecho de que la palabra de Dios es nuestra vida. Moisés acaba de dar a la gente, al pueblo de Dios, la ley en el desierto. Y al final de su entrega de la ley, leemos estas palabras en los versículos 45 al 47 del capítulo 32 de Deuteronomio. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. La palabra de Dios no son palabras vacías para nosotros. La palabra de Dios es nuestra vida. Así es como entendemos la vida. Este libro es el lente a través del cual vemos la vida y nos da un entendimiento de la naturaleza de la realidad. Y en nuestra disciplina formativa de nuestros hijos, necesitamos asegurarnos de que la palabra de Dios sea la base de todo lo que tengamos que decir. Nosotros vamos a acercarnos a nuestros hijos con la palabra de Dios. No venimos con nuestras palabras y nuestras ideas, venimos a ellos con la palabra de Dios y la verdad de Dios. La segunda característica de esta disciplina formativa es que separa la verdad bíblica de la sabiduría humana. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 1? Pablo establece el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y dice, la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Y aún lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres.
Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a reconocer que Dios ha revelado verdad para nosotros en la Biblia y que la sabiduría de Dios es diferente a la forma de pensar de los hombres, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y como es más alto el cielo que nuestros caminos, así son los caminos de Dios por encima de nuestros caminos. Así que necesitamos ayudar a nuestros hijos a entender. Les estoy presentando la palabra de Dios y la palabra de Dios es diferente al pensamiento de la cultura. La palabra de Dios es diferente al pensamiento del mundo. Pero esta es la palabra de Dios y la verdad de Dios es la verdad por la que debemos de vivir. Así que estamos apartando y separando verdad bíblica de la sabiduría humana. Nosotros no seguimos la sabiduría de este mundo, seguimos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Y aún la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. La tercera característica de esta disciplina formativa es que establece el derecho de Dios de hablar, porque todo lo que ha hecho en su creación. Ahora, ustedes y yo vivimos en una época muy científica. Vivimos en una época en la que hemos sido enseñados a través de la metodología de la ciencia a atribuir a la creación todo lo que realmente Dios hace en el mundo. Y si leen pasajes como Job, capítulo 38 al 42, encontramos que Job describe la obra de Dios en la creación y dice que cuando el relámpago cruza los cielos, estos se reportan con Dios y Él los envía por sus caminos. Y cuando llueve, llueve porque Dios hace que llueva. Y Dios derrama sus abundancias de nieve. Y toda la obra de la creación es obra de Dios. En nuestra época científica, nosotros hemos atribuido a la ciencia y a la creación misma lo que Dios hace en su creación. El sol sale todas las mañanas porque Dios hace que salga y se pone por la noche porque Dios hace que se ponga. Esta es la obra de Dios en la creación y nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a ver el mundo de esta manera, que todo lo que sucede a su alrededor es la obra personal de Dios, es Dios llevando a cabo su obra en la creación, de modo que estamos estableciendo el derecho de Dios a hablar. Es la identidad de Dios y su obra de Dios lo que se exhibe todos los días ante nuestros hijos y eso le da a Él el derecho de hablar. Les estamos enseñando en nuestra escuela de educación en el hogar que los números funcionan y las cifras funcionan porque Dios ha hecho que la creación funcione de esa manera. Nuestro cuerpo humano funciona como funciona, de una manera maravillosa y asombrosa porque Dios hace que funcionen de esa manera. Cuando sanamos de una enfermedad, aun cuando tomemos medicina, es porque Dios hace que esos medicamentos funcionen dentro de nuestros cuerpos. De lo contrario, los medicamentos no nos servirían para nada. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a ver que todo esto es obra de Dios en la creación y es la obra de Dios que establece su derecho a hablar. El Dios que nos ha creado, el Dios que está obrando en su creación, es el que nos dice cómo pensemos y qué hacer. Y Él tiene el derecho de hablar porque Él es el creador y sustentador del universo. Y yo me temo que hemos perdido esto de vista debido a nuestra mentalidad científica en la que atribuimos a la naturaleza aquello que Dios hace en su creación. Así que queremos establecer el derecho de Dios a hablar. Y si Dios tiene el derecho de hablar, entonces yo tengo derecho de hablar como padre. Porque mi derecho de hablar se deriva del derecho que Dios tiene. Dios se ha revelado en la Biblia. Y debido a que Dios se ha revelado en la Biblia, si yo puedo ir a esta Biblia y leerla, yo tendré algo que decir que es absolutamente cierto y que nunca saldrá falso. Y nuestros hijos necesitan escucharnos, pero tienen que escucharnos porque les estamos trayendo palabras de vida. La cuarta característica de esta disciplina formativa es que esta disciplina formativa provee el contexto para enseñar el principio de la siembra y de la cosecha de la palabra de Dios. Tenemos que darles a nuestros hijos una mentalidad de cosecha, de siega,
una mentalidad que ve que ellos siempre son agricultores, siempre están sembrando y siempre están cosechando. Y si quieren cosechar ciertos beneficios en el futuro, necesitan sembrar hoy lo que quieren segar mañana. Y queremos comunicarles esta visión a largo plazo. Los niños no tienen visión a largo plazo. Los niños pequeños por naturaleza piensan en el momento inmediato, solo piensan en los placeres y deseos y las cosas que quieren hacer en este momento. Nosotros tenemos que comunicarles madurez, ayudarlos a ver una perspectiva a largo plazo que reconoce que estoy sembrando y estoy segando. Y si quiero segar ciertos beneficios y bendiciones en el futuro, entonces debo sembrar hoy lo que quiero segar mañana. Muchas veces, cuando estamos pensando en siembra y cosecha, pensamos en consecuencias para nuestros hijos y pensamos, oye, espera, cuando han hecho algo malo, entonces yo necesito producirles alguna consecuencia. Y eso es cierto. Y quiero hablar de consecuencias en un contexto rico de la Biblia en esta mañana. Pero solo quiero mencionar algunas características de las consecuencias. Existen dos tipos de consecuencias. Primero están las consecuencias naturales. Las consecuencias naturales son lo que sucede si nadie interfiere. Por ejemplo, si yo le doy un puntapié a algo, quizá me duela el pie, me lastimo el pie. Esa es una consecuencia natural. Si cierro la puerta y aplasto a mi dedo, pues me va a doler el dedo. Es una consecuencia natural. También hay consecuencias naturales para sus hijos. Si sus hijos pierden las cosas por irresponsabilidad, entonces el hecho de que carecen de ese objeto es una consecuencia natural de su irresponsabilidad. Y muchas veces los padres tratan de aislar a sus hijos o protegerlos contra esas consecuencias naturales que suceden si nadie interfiere. Nosotros necesitamos permitir que esas consecuencias naturales lleven fruto en la vida de nuestros hijos, que lleguen a término. Pero hay una segunda clase de consecuencias. Hay consecuencias que se forman por las autoridades, por los padres de nuestros hijos. Y en esos casos el padre está determinando cuál será el resultado que recalque los principios de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que determinar las consecuencias que cosecharán nuestros hijos y lo tenemos que hacer con sabiduría y con discernimiento en formas que subrayen la importancia de la palabra de Dios y los valores eternos de Dios. Ahora, esas consecuencias que nosotros determinamos para nuestros hijos deben tener estas tres características. Deben ser razonables. No deben ser extremos ni excesivos. No debemos estar respondiendo con ira o con frustración o la necesidad de controlar de manera tal que respondamos excesivamente ante nuestros hijos. Tenemos que ser razonables en las consecuencias que administramos. En segundo lugar, las consecuencias deben ser lógicas. Deben estar relacionadas lo más posible con lo que se haya hecho mal. Y les voy a dar un par de ejemplos de la Biblia. Cuando Moisés golpeó la roca en Meriba, Dios le dijo, toca la roca y yo haré que salga agua para el pueblo. Pero Moisés estaba enojado con el pueblo de Israel y en su ira golpeó la roca. Y Dios dijo, debido a que has mostrado ira y has golpeado la roca con ira y has contaminado mi nombre, entonces no podrás entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál era la meta de todo el viaje, el recorrido a través del desierto? La meta era llegar a la tierra prometida. Y la consecuencia que Dios produjo en Moisés por su ira estaba directamente relacionada con la meta de su recorrido a través del desierto. Nuestras consecuencias deben ser lógicas, deben estar relacionadas lo más posible con lo que se ha hecho mal. Y tercero, nuestras consecuencias deben tener una dimensión espiritual. Nosotros tenemos que reconocer que hay más
en la cosecha que solo las consecuencias temporales. La cosecha tiene más que lo meramente temporal. Hay una dimensión espiritual, una dimensión que el mundo no considera ni reconoce. Y se demuestra claramente en la Escritura. Aun cuando Dios nos llama a usar las consecuencias de variar a nuestros hijos, dice, no detengas la vara, si lo castigas con vara, no morirá, castígalo con vara y libra su alma del Seol. Dios tiene interés, aun en el uso de la vara, tiene interés en más que lo que es meramente inmediato, lo circunstancial. Dios tiene interés en librar a largo plazo al alma de este niño de la muerte eterna. Así que la cosecha es mucho más que las meras consecuencias temporales. Y una de las cosas que debemos de ayudar a ver a nuestros hijos, y esto sigue siendo parte de esta disciplina formativa, es que tenemos que ayudarles a ver la cosecha que continuamente se está realizando en su vida diaria. Porque hay 5 tipos de consecuencias que siempre se presentan cada vez que nuestros hijos pequen. Cada vez que dejen de hacer lo que Dios les ha ordenado que hagan, cuando desobedecen a Dios, siempre están cosechando en estas 5 dimensiones. Y estas son dimensiones bíblicas muy profundas y ricas en las que están cosechando, y tenemos que ayudarles a entender estas cosas. La primera dimensión es que están cosechando en relación con Dios, porque hay resultados o consecuencias de la conducta. Y Dios no será burlado. Dios es mi amigo o es mi enemigo. No hay más. Recuerden, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O Dios es mi amigo o es mi enemigo. O soy frío o soy caliente. Y Dios aborrece al hombre de doble ánimo. O estoy recogiendo o estoy dispersando. O estoy experimentando culpabilidad y temor, o estoy viviendo con las bendiciones y el gozo de una relación con Dios. Pero cuando peco contra Dios, el pecado contra Dios afecta mi relación con Dios. No es posible pecar contra Dios sin endurecer tu corazón contra Dios. Cuando tomas la decisión de pecar, estás diciendo, Dios, no te quiero obedecer, no quiero hacer lo que tú ordenas, yo quiero hacer lo que yo decida. Y cuando hacemos eso, estamos endureciendo nuestro corazón contra Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Tú necesitas ayudar a tus hijos e hijas a entender eso. Ellos necesitan entender que cuando ellos pecan contra Dios, cuando desobedecen a mamá y papá, cuando deshonran a Dios de alguna manera, cuando roban, cuando mienten, cuando hacen trampa, están endureciendo su corazón contra Dios y van a cosechar los frutos de un corazón endurecido contra Dios. Dios les parecerá irreal, les parecerá distante, alejado, como que no estuviera allí. Van a cosechar dureza de corazón contra Dios. No seáis engañados, Dios no puede ser burlado. Cosecharán lo que siembran. Así que hay cosecha en relación con Dios. La segunda dimensión en la que van a cosechar es que van a cosechar hábitos para la vida. Y estos hábitos para la vida resultarán ser muy difíciles de conquistar. Un niño que es perezoso y que es indolente y que no hace su trabajo, ese hijo va a cosechar el mal hábito de ser una persona perezosa e irresponsable. Adultos irresponsables proceden de hijos irresponsables. Si el hijo cede ante la ira y expresa ira y estalla y se enoja con la gente que está en su mundo, entonces se convertirá en un adulto iracundo. Todo lo que sembremos en la infancia se convierte en parte de nuestro carácter en la edad adulta. Así que cuando nuestros hijos están pecando, están desarrollando hábitos para la vida y están determinando cómo van a responder a la vida y cómo van a expresar su desilusión ante los eventos de la vida.
Y esos hábitos de respuesta resultarán ser muy difíciles de cambiar. Y muchos de nosotros esta mañana estamos conscientes de la verdad de esto. Tenemos luchas en nuestra vida de adultos con responsabilidad, luchas con amabilidad, luchas con egoísmo, quizás cedemos a la ira. Y esos hábitos empezaron cuando éramos niños. Y estamos viviendo con ellos ahora de adultos y descubrimos que ahora de adultos es muy difícil conquistar esos hábitos que establecimos como niños. Y es que sus hijos están cosechando en términos de hábitos para la vida. Sus hijos e hijas necesitan entender que siempre están cosechando, que las cosas que están haciendo hoy van a resultar ser su carácter para toda la vida. En tercer lugar, están cosechando en el aspecto de reputación. ¿Cómo quieres que te consideren? ¿Quiere que la gente piense en él como confiable, como digno de confianza, o quiere que piensen en él como irresponsable y no digno de confianza? Y es que su conducta afectará las oportunidades y los privilegios y la utilidad que él puede disfrutar en el reino de Dios para toda su vida, porque está estableciendo una reputación. Si es irresponsable, sus hermanos y hermanas lo sabrán, sus amigos lo sabrán. Si es deshonesto y si miente con facilidad para poder escapar de las consecuencias, sus amigos lo sabrán, sus hermanos y hermanas lo sabrán. Él tendrá una reputación de ser mentiroso. Si es una persona que es siempre cruel con otros y hace cosas irresponsables con otros, que es desconsiderado, entonces sus amigos lo sabrán y sus hermanos y hermanas lo sabrán. Tiene una reputación basada en sus acciones. Se dan cuenta, él cosecha, la reputación es simplemente cosechar lo que es sembrado. Y él está cosechando en términos de relaciones. Número 4, nuestra conducta tiene un impacto tremendo sobre todas las relaciones que tenemos con otras personas. Impacta nuestra relación con nuestros compañeros, impacta nuestra relación con nuestros padres. Y el pecado siempre hace que las relaciones se vuelvan difíciles. Si yo peco contra ti, produce tensión en mi relación contigo. Cuando nuestros hijos pecan contra nosotros, produce tensión en nuestras relaciones uno con otros. La vida familiar no es agradable cuando nuestros hijos y nuestras hijas no se portan bien. No es deleitoso estar con hijos que no están respondiendo a los caminos de Dios en obediencia a sus padres y con confianza en Dios. Y es que nuestros hijos están cosechando en términos de sus relaciones. Y luego, por supuesto, y este es el punto 5, existen resultados a largo plazo, eternos. El resultado más importante de la conducta no es inmediata. El resultado más importante de la conducta no es temporal, no tiene que ver con la vida en esta tierra. El resultado más importante de la conducta tiene que ver con la eternidad. ¿Y dónde pasarán la eternidad? Y necesitamos ayudar a nuestros hijos a entender que si viven su vida cada día, están sembrando y cosechando. Y si dejan de hacer lo que Dios les ha pedido que hagan, entonces están cosechando en todas estas formas que hemos descrito. Así que nuestros hijos siempre están sembrando y siempre están segando. Están segando en términos de su relación con Dios, están segando en términos de hábitos para la vida, están segando en términos de su reputación, están segando en términos de su relación con otras personas y están segando finalmente en términos de los resultados a largo plazo eternos, las bendiciones de conocer a Dios. Ahora, nosotros necesitamos ayudar a los hijos a entender estas cosas y parte de su disciplina formativa, parte de dar a sus hijos formas bíblicas de pensar, es ayudarles a entender estas 5 cosas. Ahora, esta no es una lección que se enseña una sola vez. Esta es una lección que enseñarán miles de veces. Y buscarán oportunidades de enseñar estas lecciones vez tras vez, tras vez. Buscarán oportunidades de ilustrar esta lección para sus hijos vez tras vez. Cuando ves a una persona que ha destruido su vida,
Tomarás esa oportunidad para decir, mira, esa situación tan triste. Este hombre está cosechando lo que ha sembrado a través de su vida. Debemos orar por él, pero también debemos aprender las lecciones que podemos aprender de su vida. Debemos estar buscando oportunidades de enseñar a nuestros hijos estas lecciones. Eso es parte de esa disciplina formativa que les da a ellos una mentalidad bíblica arraigada en la palabra de Dios. Ahora, pasemos a la disciplina correctiva, y esta realmente es la manera de ayudar a nuestros hijos a vivir en las circunstancias de la vida con una comprensión de la disciplina formativa de la que acabamos de hablar. Y quisiera recorrer algunos pasos con ustedes de este proceso de disciplina correctiva. Lo primero que queremos hacer al ver este proceso de disciplina correctiva es hacer preguntas para ayudar al niño a abrirse. Hay que empezar por hacer buenas preguntas. Voy a darles una ilustración. Vamos a suponer, por ejemplo, que tu hijo tiene la responsabilidad de sacar la basura para la recolección de basura cada día y deja de cumplir con esa responsabilidad. Yo quiero hacerle preguntas que ayuden a entender su problema. Hijo, veo que tienes una dificultad con esta responsabilidad. ¿Sabes a qué me refiero? Y él dice, sí, ya sé a qué te refieres. O dice, no, no tengo idea. Y si no tiene idea, entonces podemos ilustrarlo para él. A lo que me refiero es que no sacaste la basura, no estás cumpliendo con esa responsabilidad. Así que se trata de hacer preguntas para ayudarle a entender cuál es la razón por la que no haces este trabajo. ¿Crees que es por pereza? ¿Crees que se te olvida? ¿Es que eres indiferente a esta tarea? ¿Cuál es la razón por la que no haces este trabajo? Así que hay que hacer preguntas. Así que empiezo con preguntas. Lo segundo que hago es que le recuerdo acerca de la instrucción formativa que le hemos dado. Le recuerdo lo importante que es que él sea una persona, un joven responsable. Le recuerdo el hecho de que es importante desarrollar hábitos en la vida que sean responsables, donde él está cumpliendo con su tarea. Así que lo segundo que quiero hacer es recordarle la instrucción formativa, la disciplina formativa que ya le he dado. Tercero, quiero ayudarle a entender que hay consecuencias serias de este tipo de conducta. Ahora, esas consecuencias serias son las 5 cosas que ya vimos antes. Cuando no cumple responsablemente con su tarea, entonces está endureciendo su corazón contra Dios. Así que afecta su relación con Dios. Está desarrollando hábitos para la vida que son destructivos y afecta su reputación. Afecta relaciones en nuestra familia. Tiene consecuencias eternas a largo plazo. Así que quiero recordarle a él que hay consecuencias serias de tu descuido de esta tarea. Lo tercero que quiero preguntarle es, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero ayudarte. ¿Qué puedo hacer yo que te ayude a ser responsable con tu tarea? ¿Te ayudaría si te recuerdo? ¿Cuál sería una manera que yo te podría ayudar? Tienes que aprender a hacerlo. ¿Cómo te puedo ayudar? También es importante que él entienda muy bien qué es lo que yo espero. Y esto es número 5. Quiero informarle, comunicarle que debes ser responsable en esta tarea y no puedes continuar descuidando esta tarea. Tienes que ser responsable con esto. Número 6, a la luz del principio de la siembra y de la cosecha en la palabra de Dios, yo voy a determinar una consecuencia para ti que te sirva de castigo cuando no hagas esta tarea. Ahora, ahí es donde se integran estas 3 cosas que mencioné anteriormente. La consecuencia debe ser razonable, no debe ser excesiva, debe ser lógica
y debe de estar relacionada lo más posible con lo que se ha hecho mal y debe tener una dimensión, un objetivo espiritual. El objetivo no es solamente lograr que se haga la tarea, el objetivo es formar a este joven para que sea una persona que viva en el mundo de Dios como Dios le llama a vivir y que llegue a ser un hombre joven, responsable y útil en el reino de Dios para toda su vida. Así que mi meta en el diseño de las consecuencias es esta rica meta espiritual. Número 7, es importante darle la oportunidad de responder a mí. Quiero preguntarle, ¿he sido justo contigo? ¿Crees que he sido razonable? ¿Crees que mi evaluación y mi concepto de tu conducta es justa? Ahora, a veces los padres me dicen, yo no quiero preguntarle si he sido justo porque yo sé lo que va a decir. Va a decir, no, no has sido justo. Pues les voy a decir una cosa. Si él no cree que ha sido justo, entonces de nada te sirve ignorarlo. Si él cree que has sido injusto, más vale que le des la oportunidad de expresar eso. Y eso te da a ti la oportunidad de ayudarle a entender que sí has sido justo. Además, te da la oportunidad de pedir perdón si no has sido justo. Porque en la medida es posible que tú y yo entendamos mal una situación o que juzguemos mal o que seamos injustos y poco amable en nuestra manera de responder. Así que hay que preguntarle si he sido justo y eso es una manera de darle la oportunidad de expresar si cree que lo he sido o no. Y por último, número 8, hay que orar con él y hay que orar por él y con él. Quiero pedir que Dios ayude a este niño a ser una persona que es responsable y que realiza las tareas que Dios le ha encargado. Ahora, quiero regresar por un momento, quiero usar un pasaje bíblico que omití. Al ver estas cosas, relación con Dios, hábitos para la vida, reputación, relación con otros, resultados a largo plazo, eternos. Recientemente me impresionó al leer Proverbios capítulo 5 y en este capítulo Dios habla acerca de la siembra y la cosecha. Ahora, no usa la palabra siembra o siega, pero sí está hablando de ese principio de siembra y cosecha que existe en la palabra de Dios. Y si vemos los versículos del 11 al 14, esto describe la siembra y cosecha. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Los versículos del 21 al 23. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Ahí está la siembra y la cosecha. Relación con Dios. Versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y él considera todas sus veredas. Hay hábitos para la vida aquí. Los hechos malos del hombre impío lo prenderán, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Las relaciones se ven afectadas. Yo no quise obedecer a mis instructores, a mis maestros. La reputación se ve afectada. He llegado hasta el límite de la destrucción en toda la sociedad y en la congregación. Resultados a largo plazo, consecuencias eternas, se reflejan en este pasaje. Cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y he llegado al límite de la destrucción. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a entender que siempre están sembrando y siempre están cosechando. Ellos necesitan entender estas cosas para que puedan ser sabios
en las decisiones que toman y que puedan darle el debido peso a las palabras de su padre y de su madre. Es tu responsabilidad como padre entender estas cosas tú mismo y luego ayudar a tu esposa a entenderlas, para que a la vez puedan criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que tú nos des gracia, que podamos entender tus caminos, que podamos entender estas ricas verdades espirituales, para que podamos criar a nuestros hijos para andar en los caminos tuyos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.